victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Vamos a conquistar, conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. Conquistaremos las naciones para la gloria del Señor. Retomaremos lo que nuestro es en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para llevar a su vida, a su casa, esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y yo estoy con una palabra de parte del Señor para este día. Y con el tema, Señor, ¿por qué son pocos los que se salvan? Encontraba yo esta parte de la escritura que está en Lucas capítulo 13, versículo 22, pero quiero leer por ustedes 3 versículos. Y dice: pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Encontramos aquí en la escritura que los mismos discípulos de Jesús estaban preocupados o estaban observando y viendo que eran pocas las personas que se salvaban, pero encontramos en diferentes partes de la escritura que siempre que Jesús iba a un lugar había multitudes, haciendo sanidades, haciendo milagros y viniendo a Jesús. Cuando yo observaba esto, decía, es como contradictorio, ¿no? Que siempre que Jesús estaba, había tanta gente, y ahora estos discípulos en particular dicen: Señor, son pocos los que se salvan. Y estamos, yo estoy segura que tú, por ejemplo, que quizá no conoces a Dios y que nos estás viendo, o que conoces a Dios y estás apenas sirviendo, estás conociendo la palabra del Señor, te has preguntado lo mismo: ¿por qué son pocas las personas que se salvan? ¿Por qué no hay más gente? ¿Por qué si tú vas a un estadio hay tantas y tantas gentes? ¿Por qué si tú vas a un club hay tanta gente? Vas a una discoteca, tanta gente, en los cines, tanta gente, y se aglomera la gente y están abarrotados estos lugares, y las iglesias muchas veces miras la gente que sirve a Dios y piensas: ¿por qué son pocos? No debería de haber más gente, no debería de haber mucha gente cristiana que ame a Dios, que sirva a Dios, porque todo el mundo conoce a Jesús, porque todo el mundo ha escuchado quién es Jesús. Entonces debería de haber más gente. Y la razón, Jesús dijo, ¿sabes una cosa? Cuando ellos le dijeron: son pocas las personas que se salvan, Jesús dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y ahí está el secreto. Yo digo, siempre todos sabemos que hacer lo bueno cuesta, y que cuando la gente hace lo malo es lo más fácil. Todas las cosas que usted y yo sabemos que no están bien y que no le agradan al Señor, son muchas veces las cosas que nos atraen y que la gente está siguiendo. Además, ¿sabe? Cuando Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, hablando Jesús mismo, dijo: entrad por la puerta estrecha,
porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, dice, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Entonces, encontramos aquí que el camino para servir a Dios, contrario a lo que pudieran decir mucha gente, o sea, dice, servir al Señor a todo mundo se le hace difícil. Incluso cuando nosotros venimos a preguntar, a hablar con una persona que no conoce y le decimos, ¿sabes una cosa? Jesús te ama, te invito a la iglesia, te invito para que tú conozcas, para que sepas más de Dios. Entonces, la primera reacción que tienen es, ya conocemos, ya sabemos lo que hay en la iglesia. Entonces, ustedes comienzan a quitar y a quitar muchas cosas de las que a mí me gustan. Y ahí prohíben, y ahí hacen esto, y ahí, entonces, inmediatamente tienen como esa objeción de decir, pues, esa es la razón por la que no quiero. Entonces, pero encontramos en la Escritura, y en la Escritura dijo Jesús, que la puerta que lleva a la perdición es ancha y es espaciosa, y es fácil, y muchos, dice, son los que van por ella. Cuando yo veía un versículo también ahí en Lucas capítulo 3, el versículo 28, de las primeros que yo leí, decía, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. El camino, como decía aquí en Mateo, el camino que lleva a la perdición es ancho y espacioso, pero ¿sabe qué? En esta vida es deleitoso, es agradable para muchos, porque entonces no tiene ninguna objeción de decir, viven, hacen lo que quieren, sin preguntar, sin saber si a Dios le gusta o no le gusta, o qué dice su palabra, porque la gente estamos acostumbrados, cuando no conocemos a Dios, a hacer lo que nosotros queremos. Pero una vez que nosotros conocemos lo que dice la palabra de Dios, ella, y es Dios mismo, quien nos va ayudando. Dice, el camino que lleva a la salvación es estrecho y es angosto, dice, y pocos son los que van por él, dijo Jesús. ¿Por qué? Porque el precio no es fácil. El precio necesitamos nosotros entonces ya no somos guiados por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por lo que nosotros queremos, sin importar si lastimamos a alguien, sin importar si se mira bien, si está bien. Es lo que cuenta muchas veces es, a mí me gusta, eso no es malo, eso está bien. Entonces, cuando conocen qué hizo Jesús por cada uno, cuando saben lo que Jesús dio por cada uno de nosotros, entonces comenzamos a evaluar qué es el precio que hay que pagar. Cuando yo veo en la Escritura y encuentro que si hay un precio, dice la Escritura, y me llamó mucho la atención esta parte, y es porque también pasan las vidas de ahora. Dice San Juan capítulo 12, versículo 42 y 43, dice, con todo eso, aún de los gobernantes, dice, muchos creían en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban. Dice, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Cuando Jesús estaba caminando en la tierra y estaba predicando la palabra, él andaba haciendo bienes, milagros, y dice que cuando los gobernantes lo veían, creyeron en él.
Y al verlo, reconocían que verdaderamente era el Hijo de Dios y quién era Él. Pero ellos tenían una vida social, tenían una vida en la que ellos estaban viviendo, y entonces ellos querían ir a la sinagoga, pero en la sinagoga, en el templo, en la iglesia, como tú quieras llamarle, donde ellos iban, desde las personas que seguían a Jesús no podían entrar ahí. Y entonces dice que a causa de ellos no lo confesaban, porque amaban más, dice, la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora bien, ¿cuál podría ser tu causa para que tú no le confieses? Es que si yo acepto a Cristo, mi familia me rechazaría. Es que si yo acepto a Cristo, ya no puedo frecuentar los lugares que yo voy. Es que si yo acepto a Cristo, debo dejar todos estos vicios. Es que si yo acepto a Cristo, yo ya no quepo en este círculo social donde yo me desenvuelvo. Estoy segura que mis amigos, estoy segura que parte de los que yo conozco me rechazarían. Entonces, hay una causa, y entonces, pero en el fondo de tu corazón dices, yo creo en Jesús, yo estoy convencida que Él vino, murió en la cruz del Calvario, y que Él quiere que yo le sirva, pero hay un precio. Y entonces ahí es cuando la gente se detiene, que ama más algo, ama más a personas, ama más cosas que estorbarían en el decir, yo voy a servir al Señor. San Juan capítulo 3 y versículo 16 dice, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ¿saben? No solamente es eso, sino que lo que nos sigue diciendo en esta parte de la Escritura, dice, tú sabes que Él murió en la cruz del Calvario, te amó de tal manera, me amó de tal manera, que murió para que nosotros tengamos vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. O sea, esa es la razón. En la condición en la que esté cualquiera de ustedes, por más peor que sea, Él envió a su Hijo para rescatarte y para sacarte de ese lugar. Pero entonces seguimos leyendo aquí en San Juan y dice, el que no cree, dice, ya es condenado, pero el que cree, ya sí, dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, dice, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, dice, aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios te conoce y cuando Dios sabe de ti, lo primero que te muestra es su amor. Una vez que te muestra su amor y te dice que Él vino para rescatarte y que no le importa la forma, la condición en la que tú estás, que Él quiere perdonarte, que Él te ama, entonces lo siguiente es que Él comienza a hablar a tu vida y comienza a ordenar tu vida. Y por eso mucha gente, por ejemplo, viene a la iglesia y entonces Dios es un Dios que habla directo al corazón. Es un Dios que nos habla y que nos enseña lo que le gusta y lo que no le gusta. La gente siempre viene y dice, es que ustedes prohíben, es que ahí no se puede hacer esto. Mentira. Un hombre, un pastor, una persona, habrá quienes puedan decir algo así. Lo acepto. Pero no, la mayoría de nosotros pensamos que cuando tú vienes es Jesús
Es Jesús quien comienza a trabajar en nuestro corazón. Es Jesús quien comienza a encaminar nuestros pasos. Es Jesús quien comienza a convencerte, a quien te da la fuerza para cambiar. Entonces, como te decía, Dios comienza a hablar y comienza a hablar directo y comienza a hablar desde verdades a nuestra vida. Y Él te dice qué no le gusta, qué le gusta. Y esa es una de las razones por qué son pocos los que se salvan. Porque como decía aquí, dice, porque algunos, dice, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Inmediatamente que conocen a Jesús y entonces saben que la manera de vivir, que lo que están practicando, que lo que están haciendo pues son confrontados con la palabra, entonces dicen, pues no, se están metiendo en un área donde no quiero que se metan, donde no quiero dejar, donde no quiero hacer. Entonces, esa es la razón muchas veces de que mucha gente no viene a la luz. Y sabes, déjame decirte que Él está deseoso de que tú le conozcas, de que tú, si nosotros camináramos solos, si nosotros dijéramos, mira, yo voy a cambiar y voy a dejar esto y voy a dejar esto por nuestras propias fuerzas, yo te aseguro que no podríamos servir al Señor con esa libertad que nosotros quisiéramos, pero el Señor nos ayuda. Vinieron, dice aquí en San Juan, capítulo 6, y San Juan capítulo 6 y el versículo 60, dijeron los discípulos a Jesús, dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero si tú vas al capítulo 6 y ves cuando Jesús comienza a hablarles el contexto de esta palabra, todos los versículos anteriores, Jesús les está hablando que Él es el pan de vida, que Él es el que descendió del cielo para darles vida y vida en abundancia, que dice que Dios les había dado el maná al pueblo de Israel y ellos lo venían y lo recogían y lo comían. Pero sabes, Jesús dice, cuando Él habla, yo soy el pan de vida, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no puede entrar al reino de los cielos. Y ellos se escandalizaron porque Jesús se estaba presentando como Dios mismo y le seguían porque dice que eran sus discípulos y andaban con Él por todas partes. Y si tú lees el contexto, vas a mirar todo lo que Jesús les dijo. Yo vine para darles vida, yo soy el que descendió del cielo, mi comida es verdadera comida, o sea, la palabra que yo les doy es verdadera comida, esta es la que les va a llevar a la vida eterna, si ustedes comienzan a caminar por ella, parafraseando estas palabras. Pero dice que muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Dice, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo, ¿estos ofenden? ¿Les ofende que yo diga que soy el Hijo de Dios? ¿Les ofenda que les diga que yo soy el pan de vida? Que yo les estoy dando vida a ustedes con mi palabra y que mi palabra es la que los va a llevar a vida eterna. Y dice la Escritura en el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Por qué? Cuando Pedro dice que viene y les dice, viene Pedro, el versículo siguiente, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieres acaso iros también vosotros? A los 12, porque los 12 vinieron y le vinieron a decir, Señor, ¿se ofenden con tu palabra?
es dura. O es dura para sus oídos en este momento, probablemente. Se les hizo demasiado que tú te presentes como el Hijo de Dios. Se les hizo demasiado que digan que tú descendiste como el pan del cielo para darles vida. Se les ha hecho demasiado. Se van. Y Jesús le dijo, si ustedes quieren irse también, adelante, pueden irse. Porque el que me siga, parafraseando también, el que me siga va a aceptar que de verdad yo soy el Hijo de Dios. Cuando Pedro escuchó que Jesús le dijo a los 12, ¿se quieren ir ustedes también? Pedro inmediatamente replicó y dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe que esas palabras son hermosas y estas son las que tú tienes que reconocer? Que ¿a quién más podríamos ir nosotros para recibir palabras de vida eterna? Pedro dijo, no, Señor, nosotros hemos creído, nosotros reconocemos que tú eres el Hijo de Dios, nosotros sabemos quién eres tú y hemos decidido servirte porque tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque solamente en Jesús hay lo que nosotros necesitamos. Solamente en Jesús, solamente Él te puede dar la solución, solamente Él te puede dar las fuerzas para ser un hijo de Dios, para servirle y para estar quizá entre esas personas que caminan por el camino estrecho, a pesar de muchas dificultades, a pesar de todas las cosas que le rodean. Encontré en Mateo capítulo 11 y versículo 28, que Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando tú vienes a Jesús, encuentras en Jesús ese descanso, encuentras en Jesús esa fortaleza. Y Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando no conocemos a Jesús, servir a Dios se hace bien difícil. Cuando no estamos dispuestos a caminar con Él, decimos, ese camino es demasiado. Hay un precio y es un precio que yo no quiero pagar o que yo no puedo, de verdad, no puedo, porque muchas personas han dicho, el día que yo deje esto, yo voy a ir a la iglesia. El día que yo pueda con esto, yo voy a buscar a Dios, porque yo sí creo que Jesús es el camino correcto. Pero ¿sabes una cosa? Están equivocadas, porque Jesús dijo, vengan a mí, yo les voy a dar descanso, pero no solamente dijo, vengan a mí. Si tú estás trabajado y cargado, yo te voy a dar descanso. No solamente dijo eso, sino que dijo, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y sabes, llevar el yugo sobre nosotros de Jesús, dijo, aprended de mí. Y sabe una cosa, la costumbre judía era que cuando estaban trabajando con bueyes y uncían los bueyes con el yugo, siempre ponían un buey joven y un buey viejo. Y el buey viejo siempre sabía, ya estaba adiestrado, sabía el camino y no tenían que forzarlo, no tenían nada porque ya conocían. Pero el joven, como no estaba acostumbrado, se forcejeaba para todos lados y
Y entonces el otro le daba dirección, le ayudaba hasta que agarraba una práctica en caminar y hacer el trabajo. Cuando Jesús está hablando, mi yugo es fácil, llevad mi yugo sobre vosotros, es que ni tú ni yo somos bueyes, ni Jesús tampoco. No es lo que quiero decir, pero es que entonces, como Él sabe todas las cosas, como Él conoce y como Él dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces Él dice, mi yugo sobre ti, mientras tú estás todo acelerado y todo viviendo como te da la gana y viviendo haciendo lo que tú quieres y queriendo cambiar y queriendo mirándolo a Él y queriendo la vida eterna, queriendo ir con Él al cielo. Entonces Él dice, no te preocupes, si tú tomas mi yugo, es como que fuéramos unidos a Jesús. Unidos a Jesús, donde Él te está enseñando el camino, donde Él particularmente te toma de la mano, te guía, te enseña, trabaja contigo para que tú tengas la fuerza, para que tú puedas caminar con Él, para que en el momento de inicio de buscar de Dios es difícil, porque entonces encontramos en la Escritura, yo encontraba en la Escritura, wow, esto no te gusta, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco, y esto tampoco. Y entonces es como que estamos acelerados y comenzamos, oye, pues entonces, ¿qué es lo que te gusta de mí, no? Porque yo estoy tratando, y entonces nos damos cuenta que Él quiere hacer de nosotros nuevas personas, mansos, humildes de corazón, como Él. Y el yugo de Él, la unción de Él, la gracia de Él, el favor de Él sobre nosotros es el que nos ayuda a seguir adelante. El reino de Dios, servir a Dios, siempre va a haber un precio. Si tú crees en Jesús, déjame decirte, y tuvieras esa misma pregunta, Señor, ¿por qué son pocos? Si tu camino es bueno, y si tu camino es excelente, y si tú haces cosas grandes, ¿por qué son pocos los que se salvan? Por todo lo que te acabo de decir. Porque muchos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aman más muchas cosas que decir, voy a caminar. Pero déjame decirte que tú puedes ser una persona de las que se salva, una de esos pocos, una de esos que se esfuerzan por servir al Señor. Si nosotros nos comparamos, como te decía al principio, con esos estadios llenos, yo veo un estadio lleno y veo la gente gritando, alborotada por un gol, desde aquella gente emocionada por aquel cantante, aquella película que atrajo miles y miles y miles de gente. Me entristece mi corazón porque yo digo, ¿por qué lo verdadero, lo bueno, lo que es de vida eterna, no lo valoramos? No podemos ver a Jesús de esa manera. ¿Por qué no hay multitudes? Porque debería de haber multitudes, más que las que van al estadio, más que las que van ahí. Porque sabe, Jesús pagó un precio, y pagó un precio verdadero, grande por cada uno de nosotros. Pero déjame decirte lo que la Biblia dice. Dice que el reino de los cielos es fuerte. Pero dice que solo los valientes lo arrebatan. Solo los violentos, solo aquellos que están decididos, aquellos que dicen, no me importa si me dejas de hablar, no me importa si no quepo en esta sociedad, no me importa si mi familia le molesta que yo sirva a Dios, no me importa esto. Sabes, a esas personas Dios necesita. A esas personas Dios ama. Y si cada uno de esa multitud supiese lo que nosotros vivimos en Cristo, la bendición que es el Señor. Cuando yo no conocía al Señor,
era así. Pero ahora que conozco al Señor, yo digo, wow, todo lo que yo me perdí. Me hubiese gustado nacer en Cristo y servirlo absolutamente todo el tiempo, para no haberme equivocado, para no haber fallado, para no haber hecho esto, porque sabes que en Jesús nosotros encontramos una bendición mayor que la que tú puedas encontrar en cualquier lugar, en cualquier cosa, en cualquier sociedad. Jesús es el pan de vida. Y tú puedes ser uno de esos que le sirvan. Ojalá que esto te haga pensar y tú, si decides servir a Jesús, puedes encontrar en Él esa ayuda que estoy segura que Él te va a dar. Yo quiero hacer una oración por ti, porque yo estoy segura que alguien está escuchando y se le ha hecho difícil pagar el precio. Se le ha hecho difícil caminar con Él por X o Y razón. Pero déjame decirte que tú puedes, que tú eres valiente y que el Señor está contigo para ayudarte. Y yo quiero hacer una oración para que tú recibas de parte de Dios fortaleza y puedas servir al Señor como Él dice en su palabra. Yo estoy segura que Dios ha hablado a tu vida, no nada más ahora, ha venido hablando a tu vida directo. Y te ha dicho, así no, yo quiero así. Y ese ha sido el motivo por el que tú has decidido o lo has dejado para después. Así que yo quiero orar por ti para que Dios te ayude y tú seas de esas personas valientes que arrebatan el reino de los cielos y que recibas el pan de vida que es Jesús, que te va a llevar a vida eterna, como dijo su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo presentando, Señor, a esta persona en particular que se le ha hecho duro el caminar contigo, Señor. Y que piensa que son pocos, muy pocos los que se salvan. Algunos porque piensan que no es bueno tu camino. Otros porque saben que es muy difícil. Y otros prefieren las multitudes. Así que Dios, yo te ruego que ellos reciban en este momento de parte de ti la bendición, la fortaleza, la ayuda que necesitan para poder servirte, para poder seguirte, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece las vidas, Señor, para que ellos te sirvan, te amen y glorifiquen tu nombre. Yo los presento delante de ti, los pongo en tus manos y bendigo sus vidas, Dios. Amén. Que Dios te bendiga. Tomamos la victoria en nuestras manos y confesamos que derrotado el enemigo está. Vamos a conquistar, conquistaremos las naciones para la gloria del Señor.